aquí seguimos en A Pie de Calle. Ya saben, todos los días traemos a un experto que nos facilita entender pues, cualquier área, cualquier especialidad, porque la cosa es aprender, ¿no? Me encontré en la mesa de la redacción otro día un libro, Háblame, y el subtítulo decía, si pidieras una segunda oportunidad a la vida y la tuvieras, ¿sabrías aprovecharla? Me dejó bastante fuera de juego. ¿Aprovecharíamos una segunda oportunidad? ¿Qué conclusión, qué moraleja podemos sacar cuando vemos, o nos parece, que se ha terminado nuestro recorrido y de repente la vida te da una segunda oportunidad? Pues por eso he traído a Maribel Maseda, la autora de Háblame, que es una persona que ha tenido que dar muchas respuestas a gente que pasaba momentos cumbre de su existencia. Durante años he sido testigo, conversando, experimentando con pacientes, como enfermera experta en psiquiatría en La Paz. Y fruto de todo eso, y de su interés y de su capacidad divulgativa, pues ahora hay libros, conferencias y programas que efectúa para crecimiento personal. Maribel Maseda, muy buenas tardes, bienvenida aquí a Rojo y Negro. Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Para empezar leemos el Háblame, que es como una llamada. Bueno, ante todo, lo importante es verbalizar, ¿verdad? Cuando estamos angustiados interiormente ante cualquier situación, cuando alguien se encuentra enfermo, con pocas energías, preso de miedos, hay que soltar, que vaya por delante. Tenemos que liberarnos de alguna manera. Efectivamente, es fundamental que dejemos a la persona que está viviendo esa angustia expresar esos miedos. El problema es que también la persona que está acompañándola también experimenta esos temores. Y muchas veces esos dos miedos se enfrentan y ni uno ni otro acaba hablando de lo que les angustia a ambos. Eso es clave, el aprender a hablar claro en momentos delicados. Pero vamos por partes. ¿Has podido, como enfermera, tener un contacto directo con personas, bueno, pues que creían que su vida había terminado, que estaban ya prácticamente con un pie en el otro mundo? Y cuando de repente han salido triunfales y se han dado cuenta que les habían concedido una segunda oportunidad, ¿qué es lo primero que cambia en la mentalidad de alguien? Eso que dice, he visto las orejas al lobo, a partir de ahora, puntos suspensivos, ¿qué es lo que cambia? Bueno, la primera intención de todas las personas con las que yo me he encontrado que se les ha concedido esta segunda oportunidad, que es un regalo, desde luego, la primera intención es dirigirse a sus familiares y quererles de una manera diferente. Todos, sin excepción, han pedido eso. De alguna manera, en el otro lado se daban cuenta de que no han sabido disfrutar del regalo de cariño o de amor, ni dar ni recibir. Y la primera intención siempre que tenían era esa. Después necesité un tiempo con ellos para darme cuenta de que no era tan fácil saber qué misión tenían que cumplir, muy entre comillas, para agradecer esa segunda oportunidad. Claro, se planteaban, tengo que hacer algo distinto, pero no sé cómo. Me interesa mucho de tu libro, en Háblame, porque recalcas que tanto si alguien tiene una creencia religiosa, materializada de alguna manera, como si no, se cumplen las mismas reglas. O sea, por ejemplo, dices que bueno, las personas que saben que están cercanas a abandonar esta vida porque tienen una enfermedad terminal, una situación muy dura, tanto si creen como si no creen tienen los mismos razonamientos, la misma sensación de la vida me ha estafado, y después de esa rabia una aceptación muy serena. Cuéntanos bien ese proceso y los matices que has visto. Bueno, el proceso en sí y de manera global me vais a permitir que diga que es muy bonito. Y con esto ni muchísimo menos quiero dañar o faltar al respeto a todas las personas que están ahora mismo experimentando ese dolor. Lo que pasa es que, visto ahora desde fuera de manera global, es un proceso tan alentador, tan bonito. En un primer momento, esa angustia de no saber qué puede haber más allá, les hace sentir tal angustia que lo que hacen es aferrarse a la vida. Pero aferrarse con desesperación, con temor, y después pasan una fase de enfado porque no les está permitiendo lo que sea que está luchando contra ellos y les hace ir arrastrados hacia un mundo desconocido. Sienten rabia porque nadie les ha hablado de ello. Esto me lo han dicho algunas personas. ¿Por qué no me dijeron que había algo tan fuerte que me estaba arrastrando a ese vacío? Esa sensación de miedo es la que hacía, en aquellas personas que yo he conocido, que tardasen un poquito más en darse cuenta de que el miedo estaba en ellos, no en aquello que les estaba empujando fuera de esta vida. Después, muchas veces por el propio cansancio de la lucha,
empezaban a dejarse ir casi vencidos, y cuando desaparecía por fin ese miedo, se encontraban con algo que no habían sospechado, que era una paz absoluta y además una sensación invisible e intangible de amor, pero además de amor incondicional, no de amor porque habían hecho algo bien, no, con independencia de que hubieran hecho algo bien o menos bien, todos experimentaban esa sensación de estar rodeados por algo intangible de amor. Me hablas de edades distintas. ¿Qué vivencia te llama más la atención? Porque hablas de desde chicos jóvenes con una enfermedad, niños, a gente ya de una edad avanzada. ¿Quién te sorprendió por instintivamente saber comprender mejor ese trance? Bueno, dos personas que, mira qué curioso, ahora hablando contigo me acabo de acordar de este chico que hacía años que no recordaba, y otro que yo pongo al final del libro. El chico del que me acabo de acordar tenía 14 años y se había intentado suicidar 7 veces. Estaba en el departamento de psiquiatría y dos veces me contó perfectamente cómo había visto el túnel, cómo había visto las luces, cómo había visto allí incluso a niños. Pero fíjate que la segunda vez veía a las mismas personas, pero más elementos diferentes, ¿no? Parecía como si se fuese aproximando más a aquello. Pero seguramente quien marcó muchísimo toda mi trayectoria posterior fue la persona que yo menciono, que era atea. Yo había sido su enfermera durante una semana y esa noche que yo tenía guardia, él estaba convencido de que iba a morir. No habíamos hablado nunca de la muerte como tal porque él era escéptico, ateo y además por convicción. Era un hombre muy culto, había viajado por gran parte del mundo. Estaba con todos sus familiares, pues animadamente. Y entonces en un momento que yo hice salir a sus familiares, él me pidió por favor que le ayudase porque estaba sintiendo mucha angustia ante sensaciones que no había contemplado, ¿no? Otra vez esa sensación de que algo le arrastraba fuera de su cuerpo, pero además le arrastraba y él sentía que era a un mundo otra vez donde no existía nada. Esta palabra de el nada, vacío. Exactamente, se repetía constantemente. Yo era muy joven entonces, pero tenía muy claro que si me estaba pidiendo ayuda yo tenía que saber dársela de manera que no condicionase ese tránsito tan importante. Porque no había protocolo, es decir, no te dieron a ti, como enfermera del área de psiquiatría, un protocolo para de alguna manera saber cómo funcionar. No existía, y a día de hoy existe algún tipo de protocolo. Bueno, a día de hoy la ayuda en el Morir en Paz, afortunadamente, se está llevando a cabo con bastante cariño, con bastante respeto. Hay unidades en ese sentido. Lo que no hay es una educación o una pedagogía en el morir. Es decir, esta pedagogía o esto que me estás comentando se aplica cuando la persona está próxima a la muerte, pero siendo algo que tenemos integrado en nuestra vida, a mí particularmente me llama la atención que a lo largo de nuestra vida no incluyan algo que nos enseñe a todos a enfrentarnos a la muerte porque ese día va a llegar y no sabemos cuándo. Sí, asciende la muerte, ese que es lo único seguro. Y es algo que vimos como aterrador y vamos a recordar una película que tuvo muchas críticas por distintos motivos, como es Camino, una niña enferma por un cáncer que ve unas pesadillas monstruosas, presa de la angustia. No te anestesian, sueñas. ¿Tú sueñas cuando duermes? A veces tengo pesadillas. El tema de los sueños, haces hincapié en tu libro, en Háblame. La gente en un momento delicado tiene sueños, todos soñamos a diario. ¿Qué poder le das? ¿Cómo tenemos que interpretar esos sueños que a veces nos angustian tanto? ¿Para ti son claves que no sabemos descifrar? ¿O de verdad es algo puramente de azar, algo que ha quedado en nuestro disco duro que se tiene que limpiar por la noche? Bueno, a mí me parece que en los sueños tenemos una información importantísima que no sabemos descifrar. Y además creo que tiene varias vertientes. Por una parte, efectivamente, es un material que necesitamos eliminar porque si no sobrecargaríamos nuestro sistema de alguna manera. Y entonces tenemos que ir eliminando esa tensión y además esa tensión sin barreras, sin filtros y sin censura. En un momento en el que no hay, como es cuando bajamos las defensas y dormimos. Pero por otra parte, también creo que precisamente al bajar esas defensas y no tener la barrera del prejuicio, al no tener la barrera del hay que ser académicamente coherente, precisamente por bajar esas defensas, rozamos más esa parte, esa esencia de sabiduría que yo estoy convencida de que el ser humano tenemos y que aún no hemos llegado a descubrir.
hay muchas personas, y yo he sido testigo muchísimas veces de personas que me han dicho, he soñado que ha venido mi abuela a despedirse de mí, y al día siguiente, yo he sido testigo, insisto, tal. He soñado que mi perro venía y me transmitía que se iba a ir, y al día siguiente su perro moría. Eso significa no que estas personas sean especiales, que yo no me voy a eso, sino que efectivamente parece que hay algo que ya está escrito y que de alguna manera esa parte sabia de nosotros mismos intuye, y al acercarse más, cuanto más nos acercamos a ese otro lado, digamos que más cerca estamos de la esencia más sabia de nosotros mismos. Yo siempre digo que cuando hay una persona próxima a morir, está durante un tiempo en una fase o en un puente que une los dos mundos. Al estar en medio de los dos mundos se convierte temporalmente para nosotros en una persona muy sabia que deberíamos aprovechar para aprender. Maribel, lo he visto en animales domésticos, y lo he visto en gatos, en perros, que perciben de alguna manera la cercanía de la muerte. Tú nos estás contando que también es posible que los seres humanos tengan esa percepción. Danos alguna clave. ¿Qué es lo que cómo se manifiesta esa cercanía? ¿Cómo una persona puede saber que está próxima a morir? ¿Qué signos hay? ¿Cuáles son tú que has visto y has acompañado a mucha gente en ese proceso, cuáles son las señales? Bueno, hay personas, hay varias fases. Hay personas que incluso antes de saber que van a morir de una manera, digamos, fidedigna, pues porque no están enfermas, porque se encuentran perfectamente bien, una parte de ellos mismos, que es la que está cerca de esa sabiduría, empieza a despedirse de sus amigos. Yo tengo un email y tengo el recuerdo perfecto de alguien que se despidió no solamente de mí, de todo nuestro grupo de amigos, sin saber que se estaba despidiendo de nosotros porque iba a morir. Y todavía conservo ese email, ¿no? Pero luego, cuando efectivamente la persona ya sabe que está próxima a morir, empieza a ver en el otro lado a personas con las que hace mucho tiempo que no tenía contacto. Las personas que estamos acompañando a estos seres humanos que están tan cerca del tránsito, vemos primero en su rostro crispado cómo se aferra, como decía antes, a este mundo, y poco a poco empezamos a ver cómo sus facciones empiezan a relajarse y empiezan a sentir una paz que a los que estamos aquí nos da a entender que está viendo y sintiendo algo que para nosotros está todavía muy lejos de nuestro alcance, ¿no? Esas personas no solamente ven a estos que les han acompañado, sino que hablan con ellos, pero no hablan con ellos diciendo, oye, que me debías no sé cuántos euros. No. Hablan con ellos como, hola, pero qué bien estás, qué gusto que estés ahí, cuánto he pensado en ti. Es decir, les saludan como si fuese un reencuentro. No tienen una alucinación de creer estar viéndole hace 20 años. Eso es muy importante a la hora de no identificar estas señales de la muerte próxima como algo fisiológico. Maribel, lo que está claro es que nos falta muchas veces valentía para decir esta es la situación que hay, vamos a ver cómo podemos contribuir. Pero bueno, y en el caso del coma es un tema que me interesa mucho, porque cada vez somos los testimonios que dicen que cuando tienes a alguien cercano en coma debes hablarle, porque verdaderamente te está escuchando. Vamos a poner un tramito de despertar, es una película emblemática. Trabajaría con pacientes, con personas, doctor. Cuando dice personas, ¿quiere decir personas vivas? Tiene usted el puesto, ¿no? Hola. Soy el doctor Sayer. Yo soy Wajida. Wajida. Quisiera preguntarle... Nací en 1911 en Kingsbridge, Nueva York. Hasta julio de 1955 estuve internado en el centro psiquiátrico de Brooklyn, en Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¡Ah! ¡Ah! Antes de eso, era una persona. Se acostumbrará, aunque le parezca imposible. ¿Puede oírme? ¿Él le habla alguna vez? Claro que no. Con palabras, no. Ningún cambio desde el 9 del 11 del 44. Sus pacientes, doctor, llevan décadas sin moverse. Lo que yo creo, lo que sé, es que esta gente está viva por dentro. ¿Y cómo lo sabe, doctor? Lo sé. Solo quería decirle que yo creo en su teoría. Con 200 miligramos no hubo reacción. Quizá necesite más. Quizá necesite menos.
Doctor Sayer, es un milagro. ¿Qué? ¿Dónde están mis gafas? Las lleva puestas. Está claro que otro misterio, cuando un individuo está en coma, que puede permanecer años y años. Hoy salía Schumacher precisamente del coma. Había una alegría generalizada en los medios, imagino que también en su familia. En ese proceso, en ese estadio, ¿qué nos recomiendas hacer si tenemos un familiar, un amigo? ¿Qué debemos hacer cuando vamos a visitar a esa persona? Lo primero, y va a sonar un poco extraño, reconocer que no sabemos comunicarnos con las personas que están en coma. Eso es fundamental. Lo segundo, reconocer y atrevernos a creer o a pensar que las personas que están en coma están en un puente a caballo entre dos mundos y que ahí nos están escuchando, nos están sintiendo, pero no con los oídos con los sentidos físicos con los que estamos acostumbrados a relacionarnos con ellos. No nos van a valer. O sea, ni agarrar la mano, me refiero. Sí, el tacto sí. Pero ¿sabes por qué? Porque a través del tacto les transmitimos la sensación de amor, de esperanza. Realmente no es el tocar lo único, sino aquello que transmitimos en el tacto. Como enfermera, y sé que muchos compañeros y compañeras mías tienen el mismo testimonio, muchas veces cuando nos hemos acercado a un paciente y les hemos tocado transmitiendo una sensación de amor, hemos visto, y yo ni 5 ni 6, muchas veces resbalar las lágrimas o apretarnos, a más de nosotros, la mano con la suya. El problema es que después intentamos repetirlo como si de un experimento se tratara y ya no es, vuelve a apretarme, ya no es por él, es porque nosotros queremos la constatación y ya estamos intermediando el ego, que es un obstáculo enorme para acercarnos a ese tránsito, a ese puesto de transición en el que está el paciente. O sea, que igual las palabras no, pero sí, por decirlo de alguna manera, era como el tono, la emotividad que hay. Te iba a preguntar una creencia que me ha llamado la atención. Tú te declaras sí creyente de un más allá, expresado y matizado de una manera muy particular, eso sí, derribando pues de alguna manera visiones muy simplistas o muy iconográficas, sino que yendo más allá. Entre otras cosas nos das hasta una idea de lo que se llamaba purgatorio, que para ti tiene otro significado. Hasta la Iglesia Católica misma está redefiniendo ese asunto. Bueno, pues cuéntanoslo, porque a buen seguro a muchos les hará respirar, que todos necesitamos un consuelo. Bueno, yo nunca creí en el purgatorio como se creía antes, que era un purgatorio para penar penas, no para pagar penas, sino para penar penas, y además cuanto más sufrimiento, más se te redimía. Para mí, aquello que llamaban purgatorio es otro espacio, otro estadio en el que se nos concede tiempo para darnos cuenta de todas aquellas cosas que podíamos haber hecho mejor, para todas aquellas cosas que ya no hemos tenido tiempo de comprometernos con la otra persona, a acompañarles. Se nos está ofreciendo un tiempo para darnos cuenta por nosotros solos. Pues vamos a recomendar tu libro, porque se acaba el tiempo, y decir que, bueno, ella cree en la sincronización, en que todos nos vamos encontrando por algo en esta vida y que todos podemos ser decisivos, aunque tengamos un encuentro de 20 minutos, como hemos tenido esta tarde aquí con Maribel Maseda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.